Ok, ya estoy grabando. ¿Sí, Brenda? No, nada. Ok. Ok, chicos, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Disculpen por no haber escrito durante toda la semana en el chat, pero pucha, esta semana estuve full, 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 full. Eh, Solo para comentarles que me llamaron para formar parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y estuvimos en algunas reuniones de coordinación y apoyándolos en algunas cosas. Por eso esta semana ha estado realmente intensa, intentando terminar algunos artículos y algunos trabajos, ¿no? Johnny que está aquí también ahora forma parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Y si tienen interés luego les puedo dar alguna información respecto a eso. Creo que no hay convocatoria para nuevos miembros, pero ellos siempre están lanzando cursos y cosas por el estilo, journal clubs y todas estas cosas, ¿no? Entonces es interesante la parte de difusión que se va a venir en la Sociedad Peruana de Informática y creo que también les va a ser de bastante interés, ¿no? Hay gente con bastante trayectoria y mucho conocimiento en informática que pueden llegar a conocer luego ustedes y quizás trabajar con ellos también, ¿no? Um, este Sí, la semana pasada aparentemente no hay ninguna duda respecto a la semana pasada, ¿no? Entonces la semana pasada ya hemos visto algunas bases de datos, sabemos cómo extraer una secuencia, cómo indagar un poco más sobre una secuencia y cómo comenzar a interpretar una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos, ¿no? Intentando extraer un poco de información como por ejemplo aminoácidos de sitio activo y cosas puntuales, ¿cierto? Luego casi ya para finalizar el día domingo hice una predicción, ¿cierto? De la estructura secundaria, siendo que iba a demorar un poco y por eso más les iba a mostrar aquí. También hicimos un reto, ¿se acuerdan que nosotros vamos a obtener un modelo de la L-galactosa deshidrogenasa, nosotros lo vamos a hacer en clase, pero también ya que hay servidores que te permiten predecir la estructura, vamos a comparar a ver nuestra estructura con la de las bases de datos. Ok, entonces en relación a eso les voy a mostrar ahora. Voy a compartir toda mi pantalla con ustedes nuevamente. ¿La pueden ver? No sé si alguien me puede decir si se puede ver. Ok, sí, bacán. Ok, entonces este es el resultado del PESIPRED. Recuerden que nosotros le mandamos a hacer predicción de estructura secundaria, predicción del desorden y también aplicar un programa para predecir la estructura tridimensional, para comparar la predicción de PESIPRED, comparar la predicción de Swiss Model y comparar ese modelo que se obtienen independientemente en estas webs con el modelo que nosotros vamos a obtener con Modeler, ¿no? Aquí simplemente para ya informar, aquí tengo el resultado sobre estructura secundaria, pero quiero pasar rapidito a la parte de aquí, que era el de predicción de estructura tridimensional. Y como vemos, el programa no tiene la capacidad, al menos este servidor, no tuvo la capacidad para resolver la estructura, ¿no? Para predecir la estructura tridimensional de esta proteína, ¿no? Como les dije, esto en realidad es un problema, no es trivial, ¿ok? Porque los templates son de baja calidad, pero Swiss Model ha obtenido un modelo, ¿ok? La clase de hoy y la de mañana vamos a ver, yo quizás si es que entre hoy y la primera hora de mañana acabamos con todo lo que es visualización y mañana quizás a la mitad comenzamos a hacer un poco del preparar archivos para el modelamiento, porque la próxima semana vemos modelamiento. Entonces ya tenemos los modelos para poder comparar, ¿no? Hoy día voy a utilizar el modelo que se ha obtenido a partir del Swiss Model para comenzar a aprender a utilizar PyMol principalmente y luego las otras los otros visualizadores, ¿no? Otros potenciales visualizadores.
Creo que hoy día voy a enseñarles mucho sobre PyMul y mañana ya nos dedicamos a los otros tipos de visualizadores. ¿Ok? Ok, este es el resultado entonces del Prezi-Pred, ¿no? Que el resultado de Prezi-Pred va a ser una predicción de estructura secundaria, ¿cierto? Entonces, a partir de la secuencia de aminoácidos, él te va a dar como resultado esto, te lo envía a tu correo, y como podemos ver aquí hay un código en números, perdón, en colores, ¿cierto? Entonces, de aquí, del F hasta el SG, es toda la secuencia completa de la proteína que nosotros estamos queriendo trabajar, ¿ok? La L-galactosa. Y vemos que aquí en los códigos tenemos que cuando es amarillo es un strand, que significa que es una región relacionada con una hoja beta, ¿ok? Vamos a tenerlo así, ¿ok? Una hoja beta es algo un poco más complejo de lo que es simplemente esto, pero lo vamos a calificar como una hoja beta, ¿ok? Y luego en PyMol vamos a ver un poco mejor esto. Ok, entonces vemos que la región que está en amarillo sería o es predecida como una hoja beta, y la que está en rosado es una hélice, ¿no? La que está aquí en un plomo claro es un coil. ¿Qué significa un coil? Simplemente es una región que te permite conectar dos elementos de estructura secundaria, ¿no? O, por ejemplo, regiones un poco desordenadas o sin estructura secundaria de la proteína. Ok, entonces aquí nosotros podemos observar esto, ¿no? Que los primeros aminoácidos es un coil, es decir, una región randómica de la proteína. Ok, luego viene una hélice alfa, luego viene una región que no pertenece ni a hélice ni a hoja beta, y luego viene una hoja beta, ¿no? Es por eso que les digo que los coils son son regiones de la proteína que conectan elementos de estructura secundaria. ¿Ok? Y luego aquí tenemos un sinnúmero de códigos diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en celeste ha marcado un aminoácido que probablemente es importante, ¿no? Aquí para la unión de un dominio, no sabe qué es, pero lo ha calificado, pero como es 1, no podemos confiar mucho en ello. Lo que sí podemos confiar es en la predicción de la estructura secundaria. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, es una hélice enterrada, pero que como está en el extremo tampoco se confía mucho, ¿no? Y aparte, perdón, es una región de desorden de la proteína. Como está en el extremo, en este caso sí podemos creer que es una región desordenada de la proteína, ¿no? Siempre tienen que recordar que los extremos acostumbran a ser un poco desordenados en proteínas. Ok, y así podríamos analizar cada uno de estos de estas leyendas de colores, ¿no? Péptido señal, como nosotros le hemos quitado, por eso no aparece. Una región extracelular, y entre otras cosas, ¿ok? Entonces aquí abajo, perdón, aquí abajo nosotros ya tenemos la predicción del programa en términos de confiabilidad, ¿no? Aquí nosotros podemos ver en esta barrita, mientras más lleno, es que el programa lo califica con una puntuación que se interpreta como si está, va de 0 a 10, ¿no? Si está en 10, por ejemplo, o bueno, aquí va de 0 a 9. Si tiene 9, puedes confiar o puedes tener bastante confianza en la predicción del programa que esta región de aquí, por ejemplo, pertenece a una hélice, ¿no? H de hélice, ¿no? Y esta de aquí pertenece a una hoja beta, ¿no? Y a esta de aquí pertenece a una región de un coil. ¿Ok? Y como podemos observar, aquí nosotros podemos identificar específicamente dónde comienza, es decir, en qué aminoácido comienza y en qué aminoácido termina la predicción de los elementos de estructura secundaria de este programa, ¿no? Y igual que en el anterior, como podemos ver, aquí también tiene su leyenda, ¿no? La confiabilidad y los tres estados que puede ser un coil, una hélice o una hoja beta. Ok, los aminoácidos que se relacionan. Y aquí el resultado del desorden de la proteína. Ok, si la proteína sería muy desordenada, la puntuación que los aminoácidos ganarían por estar desordenados o, dentro de la proteína, o por
pertenecer a una región que podría ser desordenada en realidad, ¿no? Porque estamos analizando aquí la secuencia. Ellos aparecerían sobre el 0.5 de puntuación, ¿no? Como podemos ver aquí, miren, sobre el 0.5 de puntuación es la región desordenada. Aquí no nos alarmamos mucho, ¿no? Porque les había dicho que los extremos de las proteínas acostumbran a ser un poco desordenados. Aquí sí está totalmente desordenado y es por eso que califica acá arriba como estos dos aminoácidos como una región desordenada. Pero no hay que alarmarse porque pertenecen al extremo de la proteína y en teoría estaría bien. ¿Ok? ¿Qué es esto? Creo que esto es para encontrar el tipo de plegamiento que tiene la proteína. Si no me equivoco, vamos a ver aquí. Sí, te indica, por ejemplo, estructuras de proteínas que podrían relacionarse con el tipo de folding con el cual estaría relacionado esta proteína, ¿no? Yo creo que también estos serían los templates que podría utilizar el programa de aquí para poder realizar la predicción que lamentablemente no lo ha reconocido, ¿no? Esto de aquí no sé qué es. No sé por qué aparece, creo que no lo mandé a hacer. Pero bueno, prácticamente sería todo. Por el momento a lo que a nosotros nos interesa sería esto de aquí, ¿no? La predicción de la estructura secundaria para luego comparar cuando nosotros predecimos la estructura tridimensional si es que tenemos alguna relación. En teoría deberíamos tener alguna relación, ¿no? Por ejemplo, quizás esta zona sería de hélice y luego tendríamos una hojadita y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si a partir de la secuencia él predice estos elementos de estructura secundaria, la proteína debería al menos relacionarse un poco, ¿no? Algo que podemos observar aquí también es que esta proteína está dominada prácticamente por hélices alfa, ¿no? Tiene pocas regiones de hoja beta y más o menos esa sería la predicción de la estructura secundaria, ¿ok? Creo que aquí te da la opción de descargarlo. Sí, como si fuera una foto, ¿no? Si la quieres colocar, por ejemplo, en tu tesis, en la sección de predicción de estructura secundaria, ¿no? Aquí me sale así. Creo que está porque tiene el fondo blanco. Perdón, el fondo transparente. ¿Ok? Esto es en relación a los elementos de estructura secundaria, la predicción. Y ahora, ¿dónde está? Aquí. Y este es el resultado. Bueno, el SwissModel me envió el correo diciendo de que pudo obtener un modelo y aquí yo estoy abriendo con PyMol la proteína que SwissModel me ha lanzado a mí como una posible proteína o el modelo, ¿no? que predice SwissModel, ¿ok? Entonces lo que nosotros estaríamos intentando predecir es una cosa parecida a esta, ¿no? Porque aquí en la carpeta donde dice templates está el template que ha utilizado, que es 3N6Q, ¿ok? Y en donde dice modelo sería el modelo que el programa ha generado, ¿ok? Entonces ahora nosotros vamos a analizar, aprovechando esta proteína, ¿ok? La estructura, perdón, vamos a ver cómo funciona PyMol, ¿ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Ok, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, si no podemos proseguir, ¿no? O sea, lo que yo ahora les voy a enseñar es básicamente algunas curiosidades y funcionalidades de PyMol. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, aquí como podemos observar, esta es una
representación clásica con la que abre el programa PyMol, ¿no? Las proteínas pueden ser representadas en su forma tridimensional por varillas, por bolas, por cintas, que es esta de aquí, que se le conoce como cartoon, sticks, superficie, varias representaciones, ¿ok? PyMol, cuando ustedes lo lleguen a instalar en su programa, él abre automáticamente las proteínas con la visualización en cartoon, que es esta de aquí, ¿no? En cintas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un poco más fácil de encontrarse cara a cara con la proteína, ¿no? Al menos aquí tú puedes llegar a ver algo de la proteína. Dices, bueno, tiene unas hélices, ¿no? Que son estas de aquí, y tiene unas flechitas, ¿no? En cambio, si de frente nosotros estaríamos observando la estructura con la visualización de todos los átomos, como que, pucha, dirías, ¿qué es esto? Esto es un enmarañado, ¿no? Entonces, vamos por las funcionalidades principales de PyMol, ¿no? Si ustedes abren la proteína, bueno, tienen el puntero del mouse con clic derecho. Ustedes van a mover la proteína, perdón, con el clic izquierdo. Si ustedes presionan, van a mover la proteína. Si la quieren trasladar, es con el scroll del mouse. No lo mueven. Si ustedes lo mueven para abajo, van viendo que hay un contraste. Si lo mueven para arriba, el contraste se apaga, ¿no? Ahora, si ustedes hacen clic con el scroll del mouse, ven que se mueve, ¿cierto? Y con el clic derecho es el zoom, ¿no? Para atrás y para adelante es el zoom del clic derecho. Ok, entonces con el clic izquierdo se mueve, con el scroll, si ustedes hacen clic con la bolita del mouse, con el scroll, pueden trasladar en el X o el Y. Ok, con el propio scroll ustedes le pueden bajar el contraste y con el clic derecho hacen el zoom. Ok, si por ejemplo ustedes hacen clic en alguna región de la proteína con el scroll, miren, ahí va a centralizar, ¿no?, la región que ustedes han hecho clic. Porque si yo hago simplemente clic en alguna región de la proteína con clic izquierdo, simplemente selecciona una región, ¿cierto? O sea, selecciona algo que tú has clicado aquí. Pero si tú le haces el clic con el scroll, él centraliza esa región y, por ejemplo, con el zoom yo puedo acercarme y observar específicamente esa región sin sacar de centro la región que he hecho clic. ¿Ok? No sé si se me deja entender, ¿no? Por más que yo mueva, la región donde dice clic no sale de foco. Prácticamente sería eso, ¿no? Entonces así uno puede llegar a explorar con el mouse, por ejemplo, de una forma rápida toda la proteína, ¿no? Ok, esas son las funciones principales del mouse. Una cosa que ustedes pueden hacer, por ejemplo, miren, con el scroll del mouse yo estoy moviendo la estructura, ¿cierto? Pero si ustedes hacen control y clic izquierdo, miren, hago prácticamente lo mismo que con el scroll del mouse, ¿ok? Entonces tienen dos opciones, o hacen control y clic izquierdo, o hacen clic con el scroll del mouse y van moviendo la proteína, ¿ok? ¿Qué otra cosa interesante tiene PyMol? ¿No? Como hemos visto, si yo hago, por ejemplo, hago un zoom aquí y hago clic en esta región, como ven, él ha seleccionado una pequeña parte de la proteína. Específicamente ha seleccionado un residuo de aminoácido. ¿Y por qué ha seleccionado un residuo? ¿Será que puedo seleccionar toda la estructura o puedo hacer otra cosa? Sí, si nos vamos aquí en la parte derecha de la pantalla, ¿ok? Donde está ahora el puntero del mouse, nosotros podemos observar aquí que dice Selecting. Y ven que dice acá residuo, ¿cierto? Si yo le hago clic encima de residuo, cambia a Chain, que significa cadena. Entonces voy a seleccionar una cadena completa. Miren, si yo hago clic en esta región aquí, seleccionó toda esta cadena de la proteína, ¿ok? Entonces con esto ya podemos ver que la proteína tiene varias cadenas, ¿no? Tiene una cadena aquí, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces vemos que esta proteína tiene 4 cadenas, ¿ok?
Si yo hago clic en cualquier región de la proteína, si ustedes perciben, aquí aparece una nueva sección, ¿no? Miren, yo le hago clic acá y está apareciendo esta nueva sección aquí. ¿Esto qué significa? Que si yo comienzo a trabajar todos los comandos que existen en PyMol aquí, luego les voy a enseñar, los voy a trabajar solo en la región seleccionada, ¿ok? Lo mismo pasaría con residuo. Si yo hago clic fuera de la proteína, ¿ok? En algún lugar fuera de la proteína, como ven, desaparece la selección. Si hago clic aquí, aparece. Si hago clic, desaparece. Si hago clic aquí, aparece de nuevo. Y si hago clic aquí, desaparece la parte seleccionada. ¿Ok? Pues, aparte de residuo y cadena, hay segmento. ¿Ok? Aquí ha cogido todo el segmento de la proteína. ¿Ok? A la proteína con totalidad. Un objeto. Como esta proteína es un único objeto, va a seleccionar todo. Porque luego podemos seleccionar también objetos, molécula. Aquí va a seleccionar también una molécula entera, que en realidad es una fracción, ¿no?, de la proteína. O seleccionar solo carbonos alfa. Como ven aquí, antes cuando hice clic en residuo aparecía toda unos átomos aquí fuera, ¿no? Pero cuando hago solamente seleccionar carbono alfa, me selecciona solamente los carbonos alfa de la proteína. Átomos también me va a seleccionar solo un átomo, que puede ser un carbono alfa o por cualquier átomo del residuo de aminoácidos. Y residuos, ¿no? Volvemos a lo anterior. Miren, en residuos ahora aparecen automáticamente todos los residuos que forman parte de esa proteína. ¿Ok? Perdón, todos los átomos que forman parte del residuo seleccionado. ¿Ok? Entonces aquí vemos algunas cosas interesantes. Y aquí también nos dan información de algunos comandos del mouse. ¿Ok? Para mover el control y todas estas cosas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? ¿Ok? Vamos a explorar un poco las funcionalidades de PyMol en estas pequeñas claves que tenemos aquí. A, S, H, L y C en la parte derecha. Ya saben que Mario Jurado dice hacer alineamiento. Carlos dice PyMol versus BMD versus Quimera. ¿Cuál es el más power? En realidad va a depender de cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, PyMol es, si tú le agregas varios scripts, te puede hacer algunas cosas interesantes. BMD, por ejemplo, es full programa de visualización para trabajar dinámica molecular, ¿no? Preferencia BMD es muy bueno para eso, ¿ok? PyMol es para analizar estructura. Puedes quizás hacer algún docking si es que acoplas un script que te permite utilizar Vina, por ejemplo, integrado en PyMol. Puedes hacer algunas cosas interesantes en PyMol y preferentemente figuras sobre todo, ¿no? Y análisis de la estructura. Y Quimera también es como dice su nombre, ¿no? Tipo una quimera entre PyMol y BMD, porque también puedes llegar a preparar proteínas para hacer dinámica utilizando, por ejemplo, el programa Rosetta, ¿no? Que es desarrollado por los mismos investigadores que desarrollaron el Quimera, ¿no? Rosetta y Quimera trabajan muy bien. No entiendo por qué Mario dijo hacer alineamiento, pero recuerden que pueden activar su micrófono si quieren preguntar algo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver aquí las funciones que tengo aquí en A. Si yo le hago clic, ven que aparecen varias opciones, ¿no? El zoom va a hacerle zoom, por ejemplo, a la proteína. Si yo selecciono, por ejemplo, un átomo específico y en donde aparece la selección, le hago zoom, le va a hacer el zoom en ese átomo que yo he seleccionado, ¿no? Como ven, aquí el contraste ha cambiado. Yo le puedo cambiar también el contraste con el scroll. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos orientar la proteína. Si quieres que la proteína, por ejemplo, está así toda desorientada, la puedes orientar y como ven, él la va a colocar casi siempre en esa posición. Vamos a ver. ¿Ok? ¿Vieron?
Centrar la proteína, si también la quieren centrar. Vamos a ver si es que hace algo. No, no hace nada. A ver, vamos a ver si en selección, centrar. Bueno, aquí va a centrar la selección. Esto no se usa mucho. Aquí presentar. Esto de presentar es algo interesante, porque te permite, por ejemplo, preparar alguna figura para alguna presentación ya desde un punto de vista de PyMol, ¿no? Por ejemplo, voy a decirle que me haga una presentación simple. Y miren, esta es una de las diferentes representaciones que tiene una proteína, ¿no? El anterior es la presentación en cartoon, ¿ok? Y esta es la representación en ribbon, ¿ok? Esta representación en ribbon es simplemente mostrar el esqueleto de la proteína. Te está mostrando simplemente el camino o el trazo de los carbonos alfa, ¿ok? Aquí no observamos información de cadenas laterales, sino simplemente tenemos información de los carbonos alfa, ¿ok? Vamos a ver acción, present, simple. Ok, aquí como no tengo aguas no hay problema. En bols, en bolas y bastones. Miren, aquí ya vemos que la complejidad de la visualización de la proteína cambia a un nivel, ¿cierto? En el anterior hemos visto que está el cartoon, que puedes diferenciar dónde están las hélices alfa y puedes diferenciar dónde están las hojas beta, porque las hélices son como hélices, ¿ok? Y las hojas beta son como si fueran flechas, ¿cierto? En el anterior, si es que comienzas a tener un poco de más práctica en el ribbon, te vas a dar cuenta cómo es el trazo de las hélices y también vas a comenzar a ver el zigzag de las hojas beta. Ahora, en este tipo de visualización de bolas y varillas, ¿no? La complejidad aumenta, ¿cierto? Aquí ya es difícil identificar cuál de esos aminoácidos forman parte de una hélice alfa y cuál de ellos forman parte de una hoja beta, y creo que los cuales son de regiones de coils es un poco más fácil, pero aún así es complicado, ¿no? O sea, para poder identificar algo tendríamos que acercarnos mucho a la proteína y aún así es bastante... no es muy limpia esta visualización, vamos a decir así. Lo que podría yo hacer, por ejemplo, es centrar esto, disminuir un poco el contraste y aquí recién puedo observar un poco mejor esta estructura, ¿cierto? Lo bueno, lo bueno de esto es que los átomos son presentados en bolitas y los enlaces que ligan estos diferentes átomos son presentados en varillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un doble enlace, aquí tenemos un enlace simple, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que esto es un aminoácido, ¿no? Aquí podemos ver una fenilalanina, ¿no? Con su anillo aromático aquí, ¿ok? Entonces, vamos a decir que esta representación de las proteínas es, si es que hablamos de analizar la estructura, es como un poquito difícil, si es que no se tiene un poco de práctica, ¿ok? No es imposible, ¿ok? Si quieres hacer una figura, por ejemplo, a partir de esto es... por ejemplo, si quieres presentar una figura y quieres causar miedo, por ejemplo, a tu profesor, y cuando comienza tu presentación y le haces una cosa así, el profe como que se va a quedar, ¿y qué tuvo? ¿Qué está haciendo? ¿No? Porque llama bastante la atención el hecho de que no puedes interpretar nada, ¿cierto? Es decir, si quieres comenzar a interpretar algo, por más que yo haga zoom, miren, simplemente aquí estoy viendo bolas conectadas y no interpreto nada. Pero si comienzo a hacerle un poco de bajar el contraste, ahora ya puedo ver que esta, por ejemplo, son átomos que están constantemente conectados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto sería, miren, no sé si pueden seguirme el cursor del mouse, pero miren aquí, el mouse está caminando y tenemos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces esto pertenece a una región de una hoja beta probablemente, porque vemos esto del zigzag, ¿no?
vemos un aminoácido apuntando para arriba, un aminoácido apuntando para abajo. Uno para arriba, uno para abajo. ¿Ven? Entonces, estas cosas ustedes las comienzan a identificar cuando tienen más práctica, ¿no? Pueden identificar el zigzag, que pertenecería a una hoja beta, por ejemplo, ¿no? Y también la disposición alternada de las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, por lo tanto, esto sería la cadena principal de la proteína, ¿ok? O los carbonos alfa serían estos de aquí, pues, ¿no? Ok, entonces esa es una forma de visualizar la proteína, pero es una forma, como les digo, para alguien que ya comienza a adquirir un poco más de conocimiento de estructura, o simplemente te quieres entrar en esto porque dices, no, yo me voy a la parte más difícil, también, ¿no? Nadie dice que no vayas por ese camino. ¿Qué otra presentación? Factor de temperatura. Esta es interesante. Ok, es una representación bastante interesante en el sentido de que aquí nos muestra los colores en términos de la flexibilidad de la proteína, ¿ok? Factor de temperatura en proteína significa, si es que tienes un factor de temperatura alto, es una región bastante flexible que se mueve mucho, o que tiende a ser una región bastante flexible, ¿ok? Cuando me refiero a flexible, en proteínas podemos tener dos tipos, ¿ok? Flexible es cuando, por ejemplo, puede hacer cambios bruscos de posición, ¿ok? Como por ejemplo una región de coil, por ejemplo, que puede llegar a hacer un cambio conformacional bastante grande, es decir, está haciendo como lo que estoy haciendo ahora con el brazo, no sé si me llegan a ver, ok, desde la cámara se apaga, sí me pueden llegar a ver, ok. Ay, no. Ok, puede haber un cambio bastante grande o simplemente una región con un factor de temperatura alto o flexible es que los átomos comienzan a desplazarse dentro de un rango pequeño, pero comienzan a desplazarse mucho, ¿no? Sabemos que los átomos están constantemente vibrando y por lo tanto ellos pueden desplazarse dentro de un pequeño fragmento, pueden desplazarse bastante. Entonces a eso se refiere con un factor de temperatura elevado, ¿ok? Y aquí en la coloración vemos que mientras más rojo, es decir, sería una región caliente, una región con una temperatura elevada, un beta factor elevado, y por lo tanto sería una región que o puede ser altamente flexible o puede ser una región, o sea, que cambia bastante de flexibilidad, o puede ser una región que tiene un constante movimiento de los átomos en una pequeña ventana, ¿no? En un pequeño intervalo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles acostumbran a ser factores de temperatura bastante elevados? Como siempre, extremos de una proteína, ¿no? Podemos observar aquí, esto es un extremo de la proteína, ¿no? Podemos ver que aquí aparentemente comienza y miren cómo está catalogado esta región de la proteína en términos de factor temperatura. Bastante grueso, ¿no? La representación y rojo. Esto quiere decir que esta región tiene un factor de temperatura elevado y vemos que aquí comienza a acentuarse, ¿no? Aquí comienza a cambiar de color, ¿ok? Es una forma de poder identificar, por ejemplo, regiones flexibles o regiones con, como les digo, con una vibración alta en la región de la proteína. Por ejemplo, podemos ver que esta no presenta esto, ¿ok? Y aquí esta región es bastante interesante en términos de factor de temperatura. Ok, ¿qué otra presentación tenemos aquí? Technical, nunca la he utilizado. Esta representación es una representación que combina el ribbon y los sticks. No, perdón, y los lines. Ok, la representación de bolas y varillas, como vimos, eran los átomos, los ponía como bolas, ¿cierto? Y los enlaces como varillas. Aquí podemos observar una representación llamada lines para Pymore. ¿Qué es una representación en line? Te muestra simplemente los aminoácidos como si fuera un trazo continuo, ¿no? Como si estuvieras dibujando algo continuamente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí este aminoácido, miren, continuo, y aquí sería aquí continuaría la estructura de la proteína, y aquí no, por ejemplo, los átomos no se representan en bolas y las varillas, bueno, sí son simplemente varillas, pues, ¿no?
Y como podemos ver aquí, el programa está combinando, o este tipo de representación combina, no sé si pueden ver este camino grueso que está aquí, señalando con el mouse, camino aquí, que está conectando los carbonos alfa. Conecta de aquí a acá, luego este conecta de aquí a acá, le voy a hacer un zoom aquí, luego este conecta de aquí a acá y aquí a acá. Este tipo de representación es lo que vimos antes, que es el ribbon, que combina que conecta simplemente los carbonos alfa, ¿no? El esqueleto. Entonces, aquí podemos ver que PyMol te permite hacer una representación que combina en realidad varias cosas, ¿no? Combina los ribbons y combina los lines, aquí en este caso, ¿no? Y aparte me está mostrando estas cositas amarillas que vemos aquí, son todos los enlaces de tipo enlace de hidrógeno que reconoce el programa, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, voy a seleccionar esto, voy a hacer un contraste y miren, ¿no? Aquí tenemos, olvidé mencionarles que dentro de la representación clásica en la mayoría de visualizadores de proteínas, vamos a tener que cuando un átomo está pintado de verde es un carbono, cuando está pintado de azul es un nitrógeno y cuando está pintado de rojo es un oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que se ha formado un enlace tipo enlace de hidrógeno, ¿no? Entre este oxígeno y este nitrógeno aquí, ¿no? Y podemos ver que efectivamente aquí está, eso es, estos son hojas beta formando las conexiones cruzadas. No sé si recuerdan esta parte de conexiones cruzadas, ¿no? Porque es una hoja beta, miren aquí, miren el zigzag, sube, baja, y aquí también sube, baja, ¿no? Y estas hojas betas acostumbran a tener este tipo de interacciones cruzadas, ¿no? Entonces cuando ustedes vean esto de aquí es porque estas interacciones cruzadas pertenecen a una hoja beta. ¿Ok? Como les digo, esto también es una forma bastante grosera, le voy a decir así, de representar una estructura de proteínas porque no es fácil de interpretar, ¿ok? Se tiene que tener más práctica también aquí, ¿no? Esto ya combina dos cosas diferentes. Y miren, aquí apareció una nueva ventanilla. Si yo hago clic aquí, desaparecen los contactos polares. Si yo hago clic aquí, vuelven a aparecer los contactos polares. Entonces depende cómo quieres representar esto. ¿Ok? Vamos a ver qué otro tipo de representaciones hay en present. Tenemos ligand, pero nuestra estructura no tiene ligando. ¿Ok? Por el momento esta estructura no tiene un ligando, no hay NAT aquí. Luego voy a descargar una estructura en el PDB para poder ver cómo se trabaja con la parte de ligando, ¿ok? Pero aquí lo que hace esta representación es colocar toda la estructura como un ribbon y te mostraría dónde estaría ligando, ¿no? Entonces, ligando, voy a pasar, por ejemplo, aquí para publicación. Entonces, miren, aquí para publicación ya es una cosa automática de PyMol y un poco más, como le diría, arreglada, ¿no? Un poco estilizada, vamos a decir así. Ahora, pregunten, bueno, yo les pregunto, ¿cuántas personas creen ustedes, disculpen, cuántas personas creen ustedes que utilizan esto de aquí? Van aquí, presentar, publicación, tienen la estructura, ¿y cuántas personas usan este tipo de representación para publicar una proteína, una figura de una proteína? Nadie. Nadie usa. Disculpe, ¿alguien me va a preguntar? Hola. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Voy a ver el chat. No, yo creo que pocas personas, ¿no? Sí, algunas personas lo deben usar. Pero es raro, ¿no? Porque depende qué es lo que uno quiere mostrar. Normalmente son cosas muy específicas que uno quiere mostrar en relación a la estructura. ¿Ok? O algunos preparan sus propias imágenes. Y luego el resto... A ver, Protein Interface... Ah, sí, en Protein Interface, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar específicamente los aminoácidos
que están formando contacto entre cada una de las subunidades, ¿no? Como podemos observar aquí, esta proteína tiene 4 cadenas, ¿cierto? Cadena 1, 2, 3, 4. Y la vemos que está de diferentes colores para poder diferenciar las 4 cadenas. Y estas cadenas están realizando un contacto, ¿no? Si no, no estaría formado este oligómero, ¿no? Y en Interface, aquí me va a mostrar los aminoácidos que están realizando el contacto y que mantendrían juntas o unidas estas proteínas, ¿no? Aquí podemos ver que en realidad es un contacto bastante cargado, ¿no? Podemos ver aminoácidos cargados positivamente, que son aquí los azulitos, con aminoácidos cargados negativamente, ¿no? Entonces podemos ver aquí a simple vista que estas proteínas se estabilizan, ¿no? Estas proteínas están unidas unas con otras por enlaces de tipo electrostáticos, ¿no? Son enlaces cargados, ¿ok? De antemano, para decirles que casi todas las proteínas utilizan enlaces de tipo enlaces débiles para poder realizar este tipo de contactos, ¿no? Enlaces de puentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos, interacciones hidrofóbicas, ¿no? Son raras las proteínas que utilizan enlaces covalentes para realizar la formación de un complejo, ¿no? O un contacto, ya que esto es un complejo proteico formado por 4 proteínas, ¿no? 4 subunidades de la misma proteína. Es un complejo tetramérico, no es un tetrámero. Ok, entonces, ¿qué más podemos explorar aquí en PyMol? Por ejemplo, aquí en la región de Find, podemos encontrar, por ejemplo, los contactos polares. Si es que tú has seleccionado alguna región, envueltos entre cadenas laterales, por ejemplo. Miren, contactos polares que están dados entre cadenas laterales, como por ejemplo aquí, ok. No, esto no. Encontrar cualquier contacto, por ejemplo, entre una ventana de un rango de 3 angstroms, ok. Y aquí él ya coloca, voy a eliminar esto, y aquí él ya coloca la distancia específica de los átomos, ¿no? Perdón, entre los enlaces. Ok, por ejemplo, de aquí a acá hay 2.7 angstroms de distancia. De aquí a acá 2.8 y más o menos estaría buscando ese tipo de interacciones. Ok. Así podrían llegar a explorar cada una de las cosas que nos puede mostrar PyMol en relación al Find, ¿no? Por ejemplo, ok. ¿Qué más? Alineamiento. Esto es bastante interesante. Voy a hacer algo para mostrarles esta de aquí. Tenemos que el template es 3N6Q, ¿cierto? Entonces voy a ir aquí a... ya está aquí. 6N, ¿qué más? Ah, no, 3N6Q. Diego. ¿Sí? Sí, Diego, para hacer un alineamiento, las dos estructuras deben tener la misma cantidad de átomos. De preferencia sí, pero necesariamente no. No, es que estaba intentando hacer un alineamiento y me sale error. No sé si ya de pronto es algo que estoy haciendo mal. Ok, a ver, vamos a ver. Pero es comparar dos estructuras, eso es lo que quería hacer, no hacer un alineamiento entre dos proteínas. Sí, exacto, sí, sí. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Cómo hacer un alineamiento entre dos estructuras de proteínas, ¿no? ¿A eso te refieres? No, era más bien como dos ligandos, como comparar el resultado de un docking con la estructura natural o nativa, la que yo saco del experimental. Pero eso yo creo que más adelante. Lo que... Ok, ok, ok. Vamos a ver Listo, aquí. gracias. De Sí, sí. repente, de repente aquí te ayudamos. Ok, por ejemplo, aquí está el modelo, ¿cierto? Que es model y este es el template. Como ven, el template es un complejo aún más grande, ¿no? En realidad aquí deben haber 8 cadenas, ¿cierto? Aquí en la parte de color, ya para adelantar esta parte, ustedes pueden seleccionar para colorear las diferentes cadenas directamente. Por ejemplo, yo hago clic aquí en color, en la molécula específica en la cual quiero trabajar, y le puedo poner cadenas y por cada cadena. Y como ven aquí, ha coloreado cada una de las cadenas diferentes, ¿no? Y podemos ver que efectivamente esto es un tetrámero. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer si quiero alinear, por ejemplo, esta región de la proteína
perdón, quiero alinear esta proteína con mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que vengo? Tengo que dejar visible las dos cosas que quiero alinear. Vengo aquí en acciones, alinear, y seleccionas la molécula con la cual quieres alinear, ¿no? En este caso, como solo tengo una, voy a alinearla solo con ella. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Perdón. Y miren, ahora, este alineamiento es bastante bruto, ¿cierto? Como ven, ustedes podrían decir que hay un alineamiento real entre estas proteínas. Miren la calidad de alineamiento. Si es que las proteínas serían conservadas, como aparentemente parecen, deberían de caer hélices en hélices, hojas en hojas, porque el programa debería encontrar esto, ¿no? Esto es un desastre, esto no sirve para nada. ¿Pero por qué? Porque probablemente el programa, porque en realidad no probablemente no, sino que el programa entiende que la proteína que está formada por 8 cadenas es una única cosa. Y la proteína que está formada por 4 cadenas, que es mi modelo, también es una única cosa. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Debido a la distribución de cadenas, ¿qué es lo que puede estar intentando hacer el programa? En realidad lo que el programa hace, intenta alinear la cadena A con la cadena A, la B con la B, la C con la C y la D con la D. Eso lo hace de manera automática, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Voy a seleccionar aquí por cadenas. Esta es la A. Opa. Esta es la B. Vamos a ver. Esta es la C. Y esta es la D. ¿Ok? En realidad aquí tenemos 4 proteínas que están formando efectivamente lo mismo que el anterior, que el modelo, ¿no? Pero no sé por qué con el modelo no quiere hacer eso, sino que el modelo también comienza con A, B, C y D. ¿Ok? Probablemente lo que él intenta hacer es, como le digo, satisfacer esto de que tienes 8 moléculas con 4 y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso lo alinea incorrectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo dos opciones para poder ver si es que la estructura se conserva. Por ejemplo, como ven, yo he seleccionado las 4 cadenas que forman la misma estructura que el modelo. Voy a venir aquí en acciones y voy a ir a... no, perdón, no. Voy aquí en donde he seleccionado, ¿ok? Porque si se dan cuenta, yo he seleccionado 4 cadenas, ¿cierto? Y apareció aquí la nueva ventana de Select. Voy aquí en acciones y voy a colocar en copiar para un objeto nuevo, ¿ok? Si lo copio con un objeto nuevo, ven que aquí aparece un nuevo objeto llamado 1, ¿cierto? Si yo hago clic de nuevo en la estructura de 8 moléculas, ella va a desaparecer, ¿ok? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puede hacer un alineamiento nuevamente con el objeto 1 y miren, ahora el alineamiento está ok, ¿cierto? Esto quiere decir que estas estructuras son bastante parecidas. En el anterior no tuve cómo poder tener un resultado correcto, ¿no? Eso no indicó, por ejemplo, que al momento de intentar hacer el alineamiento, eso no indicó de que esas estructuras no tenían relación, que todo estaba incorrecto, ¿no? Simplemente es que el programa a veces no entiende que es una cosa más grande, que es lo que quieres alinear una u otra cosa, o cosas específicas también, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, yo creé un nuevo objeto que tenía 4 cadenas para poder alinear estas 4 cadenas juntas, ¿ok? Y como podemos ver aquí, por ejemplo, yo puedo ponerle al modelo un color gris y le puedo poner al objeto 1, le puedo poner un color rojo. Y miren, esto me permite a mí identificar rápidamente zonas que quizás sean muy diferentes o zonas que sean bastante parecidas, ¿no? Ya que uno es el modelo y el otro es el template, ¿ok?
Miren, podemos ver que esta hélice se conserva bastante. Ok, aquí podemos ver pequeñas diferencias, por ejemplo. El modelo es el gris, ¿cierto? Upa. Entonces podemos ver que el gris termina la hélice alfa aquí, ok, se corta aquí, pero vemos que el rojo, que es la estructura cristalográfica, continúa hasta acá, ¿cierto? Entonces son pequeñas cosas que nos permite ver el alineamiento, ¿no? Si quieres comparar, por ejemplo, dos estructuras para ver si es que las estructuras son parecidas, podrían tener los mismos aminoácidos en las mismas posiciones, realizando las mismas funciones, es una opción, ¿no? Es algo que se debe hacer, ¿no? Ahora, no quiero alinear toda la proteína, porque esto me parece desnecesario, ya que como se replica en casi todo, y quiero inicialmente analizar solo una de las cadenas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, seleccionas una de las cadenas del modelo, por ejemplo, y en la parte de Select de nuevo vas y creas un objeto nuevo. A este objeto nuevo vienes en acciones y aquí dice renombrar objeto, y yo le puedo poner cadena A modelo, ¿no? Entonces aquí ya le cambié la cadena A modelo y luego selecciono solo la cadena A de la estructura cristalográfica. De nuevo aparece aquí en Select, acción, copiar objeto para un objeto nuevo. Apareció objeto 2 aquí. En el objeto 2 nuevo, vengo aquí en acciones y renombrar objeto y le voy a poner cadena A estructura. Ok, le doy enter y ya está. Hago clic en modelo, desaparece, hago clic en modelo, desaparece y simplemente tengo las dos cosas alineadas, ¿cierto? Entonces vengo aquí, por ejemplo, quiero ver si es que el alineamiento mejora o no mejora con simplemente las dos cadenas y podemos ver esto, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Algo bastante interesante ya desde el comienzo, ¿no? Recuerdan que lo que está en rojo es la proteína la proteína cristalizada, y lo que está en gris es la proteína modelada, ¿cierto? Miren, toda esta región de aquí, no, esta región de ahí no, toda esta región de aquí, miren, solamente está de rojo. Esto quiere decir que toda esta parte de la proteína no sé si no fue modelada, no sé si es diferente en el modelo y en la estructura, si es que la secuencia es menor, no sé, esas cosas se tendrían que analizar luego, ¿no? Pero podemos ver aquí que hay una gran parte de la proteína que aparece en la estructura cristalográfica y que no aparece en el modelo, ¿no? Esas, por ejemplo, serían cosas interesantes de estudiar o de observar. Por ejemplo, aquí también tenemos que este modelo, aquí, esta hélice en el modelo, perdón, este loop en el modelo es más corto, en cambio la estructura cristalográfica es más largo. ¿Por qué? No sabemos. Sería cosa también de comenzar a analizar esto, ¿no? Pero por ejemplo, así comenzamos nosotros a hacer alineamientos entre regiones específicas. Ahora, por ejemplo, ¿puedo hacer un alineamiento simplemente entre estas dos hélices? Claro que sí. Vienes y colocas aquí en residuos. Ok, vienes acá. Voy a dejar solamente una. Y miren, si yo selecciono aquí y aquí, ok, y luego vengo aquí arriba en esta barra que se mueve, miren, aparece aquí resaltada la parte que yo he seleccionado. Si yo vengo aquí y selecciono toda esta región que estaba entre el residuo de acá y acá, tengo la hélice 1, ¿ok? Entonces nuevamente puedo venir aquí en acciones, no, es aquí, en seleccionar, en la parte de select, acciones, crear un objeto nuevo. A este le voy a cambiar de nombre y le voy a poner hélice 1, ¿ok? Esto fue el modelo, no, este fue la cadena, esta fue la estructura.
¿ok? O ese, no, ese fue el modelo. Ah, no, perdón, era este. Ahora la estructura cristalográfica. Voy a seleccionar de aquí, también acá. Y está aquí, ¿vieron? Aquí está uno de los aminoácidos que seleccioné y el otro extremo. Entonces vengo aquí, mantengo presionado el mouse y selecciona todo. Vengo aquí en acciones, crear un objeto nuevo. Ok, voy a dejar de ver esto. A esto le voy a renombrar y le voy a poner Helix 2. Entonces tengo hélice 1 y hélice 2. Le hago un alineamiento entre ellas y ya está. Y estoy alineando las dos hélices, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para comenzar a analizar, por ejemplo, esta pequeña región? Algo que no les había dicho es que luego ustedes pueden acostumbrarse a utilizar los comandos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo venir aquí en S, que es Show, Lines, Sticks, Esferas, Ribbon o Cartoon. Esta región es la región que me permite a mí dejar visible la proteína de la forma en la que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, ahora está en Cartoon, pero quiero agregarle a esto unos lines aquí y aquí show lines abajo, ¿no? Para ver cómo es la distribución de los aminoácidos que han sido alineados, ¿ok? Ahora voy a darle height aquí lines. Si vemos aquí en H, que es height, que es lo que va a dejar de mostrar, y estoy seleccionando específicamente lo que lo que mostré anterior. En ese caso mostré primero los lines y ahora estoy dejando de visualizar los lines, ¿ok? Pero yo puedo usar también las líneas de comando. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, o aquí en la propia ventana, no sé si pueden ver aquí que aparece algo que yo estoy digitando aquí, o lo puedo digitar aquí también, en la parte terminal del propio PyMol, ¿ok? Si yo pongo, por ejemplo, show, significa que voy a aplicar el comando show. Y si le pongo lines, esto show lines lo va a aplicar a todas las cosas que estás visualizando. Miren, show lines. Le hago enter y aparecen lines directamente en todas las secuencias. Pero si yo ahora pongo a visualizar model, miren, toda la estructura también se puso en lines. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener cuidado como uno quiere hacer. ¿Ok? Si yo cambio de comando y pongo, pueden escribirlo aquí o pueden escribirlo aquí arriba. ¿Ok? Si yo pongo hide lines, se eliminan los lines. Entonces hay cosas que ustedes pueden llegar a aprender con PyMol y hacerlo todo de manera, vamos a decirle así, más rápida en lugar de estar utilizando el mouse, si es que ya tienen un poco de más práctica, ¿no? Por ejemplo, ahora yo quiero observar los lines solo en la hélice 1 y ahí apareció, ¿no? Show lines, como podemos ver aquí, show lines, helix 1. ¿Por qué? Porque mi molécula se llama helix 1. Solo apareció ahí. Si yo activo el modelo, como ven, ya no están los lines en todo el modelo, solo en el objeto que yo he definido que se haga esta modificación, ¿ok? Entonces son cosas que PyMol nos permite hacer, ¿no? Por ejemplo, luego pueden ustedes hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo cambiarle el fondo, ¿ok? Ahí depende del color que ustedes quieran. El comando es este de aquí que están viendo aquí, ¿no? bg-abajo color y el número, perdón, y el nombre del color del fondo que ustedes quieren. Como pueden ver, tienen esa opción de poder memorizar todos los comandos que puedes hacer a través del terminal, o simplemente puedes llegar a hacer todo con clic, 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 clic. ¿Ok? Entonces es una forma de alinear no quiero todas las moléculas. Es una forma de alinear como hemos visto, podemos alinear todas las moléculas al mismo tiempo, una única molécula, o podemos alinear también un fragmento de la molécula. No sé quién habló, creo que fue Mario, creo. Entonces más o menos así quizás esto te puede ayudar a resolver el problema que estabas teniendo. Si no, lo podemos ver luego. Me dan un segundo que voy a prender mi luz. Si tienen una pregunta pueden ir haciéndola. Ok, eliminar un monómero o varios.
Bueno, el diseño en New Carton es bien usado. Ya. Eliminar un monómero o varios. No entendí. ¿Te refieres a cómo eliminar un monómero? Sí, puedes eliminar totalmente un monómero o simplemente puedes dejar de que se visualice y no necesariamente eliminar los átomos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Vienes aquí en Selecting para que selecciones una cadena completa y en el apartado de Select tú vienes aquí en Hide y quieres dejar de ver todo lo que hay en esa región. Entonces dejaste de ver todo lo que hay ahí y miren, aquí estás visualizando la proteína simplemente con 3 cadenas, pero existen las 4, ¿no? Como podemos ver, la cadena D existe. Perdón, lo he eliminado aquí. La cadena C. La cadena A, elimina la cadena A. Ok, pero la cadena A existe aún aquí, ¿correcto? No la he eliminado totalmente, simplemente la he dejado de observar. Vine aquí en lo que seleccioné, Hide y dejar de ver todo, absolutamente todo. Ok, puedo eliminar eso. O lo extremo es que puedes venir aquí en seleccionar la cadena A, en lo que has seleccionado, acciones, remover átomos. Y ¡pum! Borraste todo. Si ven, ya no hay cadena A. Hay cadena B, hay cadena C y hay cadena D. No existe la cadena A. Entonces ahí eliminaste Y una pregunta, los átomos. Sí, ¿cómo claro. puedo volver a una opción anterior? O sea, a una acción, o sea, me quedó mal lo que hice para volverlo atrás. Opción, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál? No, o sea, eliminé una cadena que no quería eliminar y quiero que vuelva a aparecer. Ya, pero ¿la eliminaste con remove o la eliminaste con Sí, hide? con remove. O sea, No, ya no no, la quité, sino la eliminé. ya no puedes. Ya la eliminaste, la No se sacaste. puede, ¿cierto? Ah, No, listo. no hay un control Gracias. C. Aquí lo No, que, lo que eliminas se va para siempre. Entonces lo que podrías hacer es abrir de nuevo la molécula, ¿no? sí, bueno, gracias. Ujú. Algo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es que si quieren hacer algo y no están seguros de lo que va a pasar, por ejemplo, pueden ir grabando la sesión, ¿no? File, guarda la sesión como y le ponen un nombre, ¿no? Entonces, y si hacen algo y antes ya avanzaron muchas cosas y bueno, lo cierran porque ya eliminaron, en el caso, ¿no? Eliminaron los átomos y pueden volver a abrir en donde se quedaron, pero ya no comenzarían a hacer todo el análisis desde cero, ¿no? Entonces en mi caso yo eliminé y ya no hay vuelta atrás, pues ya lo sacaron de su vida esos átomos, ya no se puede hacer nada, lamentablemente. Ahora déjame ver si en modelo 1 aparece. Ah, mira, algo interesante es que a pesar de que lo he eliminado, yo lo he eliminado del objeto llamado model, ¿no? Porque recuerdan que yo creé un nuevo objeto copiando los átomos de la cadena A, llamándole cadena A modelo. Entonces esto todavía no lo he eliminado completamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo seleccionar todos, ¿ok? Selecciono los 4, vengo aquí en donde dice Select, acciones, crear nuevo objeto. Aquí tenemos el objeto 2. Uy, no. El objeto 2 y miren, tiene nuevamente a todas las cadenas completas, ¿ok? Entonces he podido recrear de nuevo el modelo tetramérico, simplemente del tetrámero y del monómero, pero tendrían que haber estado siempre en la misma posición, ¿no? Eso es lo que pueden ver. Ahora, no les recomiendo que hagan esto. ¿Por qué? Porque al eliminar los átomos de un objeto, ustedes están eliminando junto con ello información de enlaces, información de interacciones entre las cadenas, ¿no? Cuando estamos hablando de un complejo oligomérico. ¿Ok? Entre las cadenas. Entonces, de preferencia, si quieren si quieren analizar la estructura, es mejor abrirla de nuevo e interpretarla a partir de la estructura inicial, ¿no? Porque esto de aquí probablemente se pierde alguna información. A veces no es del 100% confiable esta cosa. Ok. Ok. Ahora,
¿Qué otra cosa podemos hacer aquí en PyMol? Vamos a explorar aquí, a ver. En acciones, bueno, hemos visto que está el alineamiento. El generate. El generate es una cosa que nos permite hacer solo, o preferentemente solo, con moléculas resueltas experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, esta es mi estructura que yo descargué del PDB, ¿cierto? Si yo vengo aquí en acciones generate, ven que esto de aquí no es tan importante, ¿ok? Sino que lo de abajo. Yo puedo utilizar la simetría, ¿no? Yo puedo observar la simetría. Dentro del cristal hay una simetría que permite formar en realidad el cristal de una proteína. Si yo, por ejemplo, le aplico, por ejemplo, una simetría alrededor de 12 angstroms, miren, comienzan a aparecer más moléculas y yo comienzo como que a reproducir lo que el empacotamiento cristalino, ¿no? O sea que todo esto en realidad forma perdón, parte del cristal, ¿no? Algo interesante. Si es que estarían trabajando con cristalografía, estaría muy, muy chévere, ¿no? Porque estarían viendo todo el empacotamiento, el empaque de todas las proteínas, miren, ¿no? Es una cosa bastante loca. Pero no quiero ver temas. ¿Y qué más podemos? En Generate también podemos ver el potencial electrostático, ¿no? Algo parecido un poco con el beta factor. Ok, pero aquí me indica, si yo le hago clic aquí, potencial electrostático de la proteína. Es que mi computadora es que está rodando muchas cosas. Sí, ya sé por qué se ha demorado. Porque en realidad tengo muchas cosas. Sí, ok. Vamos a ver qué es. Vamos a ver si no colapsa. Otra cosa es que no apliquen muchos procesos al mismo tiempo si no tienen una tarjeta gráfica un poco buena. Miren, este es el potencial electrostático. No sé si... Ok, bacán, no sale el resto. No, este es el potencial electrostático. Me va a definir a mí regiones que son cargadas positivas o negativamente dentro de la proteína, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que con el potencial electrostático, efectivamente que en la región de contacto de la proteína hay regiones cargadas positivas y negativamente que están aquí donde estoy colocando con el mouse, que estarían estabilizando la interacción entre todas estas proteínas, ¿no? Como podemos ver aquí. Ok, positivo, negativo, ¿no? Esto es interesante porque podemos ver, no sé, supongamos que es una proteína que necesita formar, por ejemplo, todo este tetrámero para poder, no sé, transportar algo, supongamos, ¿ok? Lleguemos a esa suposición. ¿Qué es lo que podría ser? ¿Será que en este agujero es donde se posiciona la molécula que transporta y necesita formar este tetrámero específicamente con esa forma y esa estructura toda con la cual estamos viendo aquí, ¿no? Que parece como si fuera las hélices de un ventilador, ¿ok? ¿Será que esto es importante para que me deje que toda esta región enterrada de la proteína sea cargada positivamente? Porque quizás el ligando o lo que tiene que transportar es cargado positivamente. No sé si me dejo entender. Quizás con esto ustedes podrían ayudar a explicar de que sí, la proteína como por sí sola no tiene la carga suficiente para poder atraer al ligando y poder transportarlo, y es por eso que ella necesita formar un tetrámero, crear como que este agujero, vamos a llamarle, ¿no? Como si fuera este agujero de atracción, ¿no? Es un agujero cargado negativamente que permite que las cosas entren aquí, interactúen aquí por cargas, ¿no? Las cosas positivas y transporte, ¿no? Supongamos que sería una proteína de transporte utilizando esta estrategia de carga, formando este oligómero para realizar su función, ¿no? Es por eso que conocer la estructura de las proteínas es importante, ¿no? Como podemos ver aquí, con un simple monómero, si es que esta proteína hipotética trabajaría de esta forma, no podríamos explicar este tipo de cosas. Y simplemente viendo la secuencia de aminoácidos, nosotros no podríamos extrapolar que el tetrámero es necesario para formar este agujero cargado y que pueda atraer a su ligando a ese agujero y poder
o a la molécula que esté transformando a ese agujero y poder realizar su función, ¿no? Por eso es importante entender la estructura de una proteína, ¿no? Y con esto nosotros ya estamos viendo un poquito de cómo se comienza a extraer información biológica, ¿no? Por ejemplo, este tipo de herramientas son importantes. ¿Por qué? Porque hace rato hemos estado viendo la estructura, hemos visto las hélices, los átomos y todos, ¿no? Pero hemos llegado a esta parte en donde esto llama mucho la atención, ¿no? Al comenzar a analizar la carga de la proteína. Y eso que PyMol, al menos esta parte de PyMol, no es muy recomendada para hacer este tipo de análisis, ¿no? O sea, en esto no puedes confiar al 100% porque hay programas que lo hacen de una forma más robusta, de una mejor calidad, un mejor análisis. Pero con esto tú ya más o menos dices, entonces aquí es algo que yo puedo analizar. Entonces vas y usas el programa específico para análisis de interacciones electrostáticas o de perfil electrostático de la proteína y vas a obtener un valor aquí un valor cuantitativo más confiable para presentarlo en una publicación científica, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas interesantes que uno ve aquí, ¿no? Al menos a mí me llama bastante la atención que esto sea cargado negativamente, ¿no? Bastante. Interesante. ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? Ok, en acciones. Y bueno, y eso tiene el generate, ¿no? Como les digo, el generate, esto de las interacciones cargadas, no solo lo pueden hacer en estructuras cristalográficas. Ok, aquí está. No, este es el modelo, por ejemplo, ¿no? Yo también al modelo le puedo aplicar el potencial electrostático, ¿ok? La simetría la van a aplicar solo a estructuras cristalográficas, ¿ok? O estructuras resueltas experimentalmente, pero el potencial electrostático lo pueden aplicar a cualquiera, ¿no? Miren aquí, el modelo también presenta esta característica, ¿no? Menos rojo, ¿ok? No sé si es porque yo eliminé, por ejemplo, una de las cadenas, como le digo, eliminé una de las cadenas y la reconstruí. No sé si es que realmente esta proteína es diferente del modelo, ¿no? Porque en el modelo veíamos que aquí había también la región bastante roja, pero aún así se mantiene este cinturón cargado, este agujero cargado negativamente, ¿no? Bastante interesante para esta proteína, ¿no? Quién sabe, está relacionada con la función o no. Esas son cosas que también se tienen que probar experimentalmente, ¿no? Pero ahí, al menos en términos de estructura, uno ya comienza a investigar, ¿no? A realizar hipótesis, ¿no? Supongamos que este aminoácido, este aminoácido, como podemos aquí, se reproduce aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? No sé si lo pueden ver, que es aquí. Miren, este es el mismo que este, es el mismo que este y es el mismo que este. ¿Será que si nosotros hacemos una mutación en esta proteína, en este mismo aminoácido, será que eliminamos la formación del tetrámero? ¿Será que eliminamos debilitamos la interacción entre estas proteínas? Ya no, el potencial electrostático se altera, y si es que aquí no se interactúa con otra proteína, viene un ligando, ¿será que hemos eliminado algo de la proteína? Yo creo que sí, ¿no? Como podemos ver aquí el impacto, porque es el mismo aminoácido que está aquí, ¿no? Es este y este. Yo creo que el impacto sería grande, ¿no? Sobre todo poniéndolo con un aminoácido hidrofóbico, ¿no? Que es una alanina. No es tan hidrofóbico, pero es un aminoácido que le hace perder una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cosas uno comienza a pensarlas viendo la estructura de una proteína, ¿no? Así uno comienza a planear un experimento, ¿no? Y si, por ejemplo, nos dedicamos solo a bioinformática, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros estamos generando más información, estamos generando hipótesis, preguntas, para que las personas que trabajan en experimental las puedan resolver, o, por ejemplo, tú también puedes resolver esto utilizando la dinámica molecular, ¿no? Haces la modificación, ves el impacto utilizando la dinámica molecular, qué causaría en la estructura, desestabiliza el complejo, si es que hay un ligando, el ligando se une mejor, pierde afinidad, aumenta afinidad, cosas por el estilo, ¿no? Que las puedes llegar a realizar solamente con informática también, ¿no? Pero como les digo, ganar experiencia, comenzar a leer un poco más sobre estructura proteica, comenzar a ver este tipo de interpretaciones, ¿ok? Muy interesante, muy chévere. Bueno, y a cada rato repito muy interesante, porque es interesante para mí.
Ok, ¿qué más podemos ver en PyMol? Yo creo que esto de acá está más relacionado a crear objetos, nuevos objetos, ¿no? En Show, como ya les había dicho, puedes observar lines, ¿no? Voy a eliminar todo aquí, por ejemplo. Ok, en Show puedes mostrar lines, ¿no? Lo puedo colorear por cadenas, ok. Ok, puedo observarlo en lines, puedo observarlo en sticks, ¿no? Aquí en sticks no es bolas y varillas, ok, bolas y bastones, sino que el stick es una forma un poco más gruesa de lines, nada más, no cambia después en nada. Tenemos el ribbon y tenemos el cartoon, ¿no? Entonces aquí tenemos las representaciones más comunes utilizadas en la estructura de proteínas, ok. Aquí en Show también yo puedo, por ejemplo, representarlo en dots, ok, que es más o menos mostraría como que la nube de electrones que forma cada uno de los átomos. Si lo vemos de lejos tiene un poco de sentido esta representación, pero si nos acercamos, como ven, esta nube electrónica se va disipando y ya no vemos nada, no vemos el universo. Estamos viendo aquí el universo, no estamos viendo nada más porque no podemos interpretarlo, lamentablemente, ¿no? Tenemos que alejarnos y ver esta representación de bolas y varillas. Perdón, esta representación en dots. Esferas, ahora si nos acercamos ya podemos vernos. ¿Por qué? Porque ahora los átomos son esferas, ¿no? Son esferas totalmente. Y estas esferas también están representadas en términos del tamaño atómico, ¿no? Entonces hay átomos que van a ser más grandes que otros, ¿no? Aquí como no hay metales no se observa esta diferencia, ¿ok? Y también una de las más conocidas, bueno, aquí tenemos un mesh que es más o menos como mostrando la capa o la superficie de la proteína, pero como si fuera una malla, ¿ok? Si nos acercamos también no podemos discernir nada, no podemos interpretar casi nada, ¿ok? Voy a aquí a eliminar el mesh y la superficie, que es la que hemos visto antes, ¿no? La superficie que es simplemente el contorno de la proteína, ¿ok? Como si nosotros vamos aquí con el scroll del mouse, vemos que vemos hueca a la proteína, ¿no? No hay nada, no hay ninguna representación aquí, ¿ok? Porque estamos viendo simplemente la superficie de la proteína. Ok, esas son las representaciones. Estas de aquí por el momento casi no los usamos. El hide, que simplemente es para eliminar todo lo que vemos. Y el label es para poder darle una etiqueta a las cosas. Por ejemplo, residuos. Y aquí van a ver todos los residuos que forman parte de la proteína, ¿no? Entonces normalmente el label 1... voy a hide labels para eliminar esto. El label normalmente uno lo activa cuando quieres enfatizar algo específico de la proteína, ¿no? Porque si no, como ven, va a estar todo... aparece en todos los lados, ¿no? Entonces es mejor aplicarle un label en regiones específicas de la proteína. Ahora, se puede combinar todo, ¿eh? Puedes hacer una figura espectacular combinando el cartoon, el surface, el sticks, el line, todo lo que tú quieras. Puedes combinarlo, ¿no? Podemos hacer uno de esos sin antes preguntar, si es que tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Alguna interrogante respecto a PyMol? Ustedes están intentando acompañarme. Recuerden que lo estoy grabando y luego lo pueden repetir en su casa, ¿no? Pero estoy yendo muy rápido, me estoy emocionando mucho. No sé si está bien. Si tienen alguna duda respecto a esto, ¿no? Además estoy hablando un poco sobre también cosas interesantes o interpretación de la estructura de la proteína, ¿no? Aprovechando esto, ¿no? ¿Solamente se puede trabajar en formato PDB? No. Puedes trabajar en otros formatos. Por ejemplo, déjame ver aquí. Vamos a ver si es que puedo descargar un ligando. Ok, no sé, no aparece ligando aquí.
Pero no, puedes trabajar con otros formatos. SDF. Por ejemplo, creo que es ZIF. Ok, este es formato ZIF. Si tú lo abres con PyMol, también te lo permite leer. Te debería permitir leer. Estoy esperando que cargue aquí. Aquí está. Ven, en formato ZIF. En formato ZIF, SDF, y hay varios formatos. Creo que cuando instalas el PyMol, a ustedes les debe haber salido la opción de que qué tipo de qué tipo de archivos quieren leer, ¿no? Le pueden dar a todo, por ejemplo, para que lea de todo PyMol. En el plugin manager no sé si es que sale qué es lo que puede leer. No. Aquí en el plugin manager ustedes pueden instalar algún plugin específico, ¿no? Por ejemplo, aquí ya están instalados este tipo de cosas, ¿no? Que nos permite hacer PyMol. Pero hay otras cosas también. El alineamiento. El APBS es para hacer las cosas electrostáticas. Sí, voy a explorar un poco aquí. Ok, ahora vamos a explorar esta parte de aquí. Sin antes enseñarles cómo podríamos crear o visualizar hacer una figura que combinen varias cosas. Ok, aparentemente hasta el momento está todo bien. ¿Sí? ¿Usa PyMol para alguna publicación? ¿Se tiene que pagar por la licencia o es de recurso abierto? No, es recurso abierto. Simplemente tienes que mencionar que has usado PyMol, la versión de PyMol y citar a PyMol dentro de las referencias del artículo. Listo. Gracias. Dice, si en la bibliografía se encuentra que solo una cadena es soluble en agua, ¿restringiría de alguna manera seguir trabajando con el tetrámero? No. Ya. No tiene nada que ver. Sí. Esto es algo importante. Cuando uno hace el estudio de una proteína, ¿no? Intenta entender cuál es el estado oligomérico con el cual la proteína actúa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, justo lo que estaba hablando Mario, ¿no? Dice que en la bibliografía se encuentra que solo una cadena es soluble en agua. Eso se refiere a que la proteína en solución se comporta como un monómero. ¿Ok? Ahora, puede ser, bueno, eso lo tienes que confirmar en realidad, ¿ok? Experimentalmente utilizando técnicas de cromatografía o técnicas que combinen la cromatografía con técnicas de espectroscopía, que es difracción de luz básicamente. ¿Ok? Entonces, una vez que combinas estas técnicas y confirmas, por ejemplo, que tu proteína es un monómero, perfecto. Y si confirmas también que para realizar la actividad la proteína es un monómero, también. Entonces, hasta ahí tenemos que con técnicas experimentales la proteína es un monómero. Para realizar la actividad sabemos que la proteína también es un monómero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que cuando la proteína cristalice, ella forme un tetrámero. Pero este tetrámero no necesariamente es un tetrámero funcional, no es un tetrámero fisiológico. ¿Ok? Simplemente es un tetrámero porque al momento de cristalizar y resolver la estructura cristalográfica se resume al cristal como si fuera un tetrámero de la proteína, pero este tetrámero no es funcional. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú puedes comenzar a hacer interpretación biológica a partir de un tetrámero, siendo que la proteína en realidad actúa como un monómero. Entonces todo lo que uno tiene que interpretar en esa estructura tendría que ser solamente a partir de un monómero. No lo tomes como un tetrámero. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que para realizar su función y en solución la proteína es un monómero, no un tetrámero. ¿Ok? Entonces por eso es importante tener un conocimiento de
cómo funciona la proteína. La proteína necesariamente es un oligómero o simplemente es un monómero. Y hay casos, por ejemplo, que la proteína es un oligómero en solución, pero al resolver la estructura solamente tienes un monómero, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Ahí, o sea, en el caso de que la proteína en solución es un oligómero, por ejemplo, es un tetrámero, y obtienes solo un monómero con la estructura cristalográfica, cuando vienes a analizarla, ahí tienes que aplicar el Generate Symmetry. ¿Ok? Vienes y le aplicas la simetría para que puedas explorar cuál sería el oligómero que en realidad estás viendo en solución, y ahí recién comenzar el análisis o la interpretación de la estructura, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Excelente pregunta, excelente pregunta. Ok. Me dan unos segundos, voy a tomar un poco de agua y ya regreso rapidito. Si pueden ir dejando una pregunta también, no hay problema. Al toque nomás regreso. Ok, ya está. Ok, perfecto. Entonces voy a volver aquí, objeto 2. Sí, aquí, el objeto 2. Ok, por ejemplo, quiero mostrar la superficie y, por ejemplo, la proteína en superficie y cartoon. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer show cartoon. Y ahí tengo la proteína en cartoon, ¿cierto? Ok, la voy a orientar. Perfecto. Y también voy a mostrar la proteína en superficie. Ok, entonces ahí tengo la proteína en cartoon y en superficie. Si yo le bajo el contraste, miren, aparece el cartoon dentro de la superficie, pero yo quiero que en mi figura no quede este contraste feo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Vengo aquí en Settings, Transparencia, la transparencia en superficie, y por ejemplo le quiero poner un 60%. Y miren, o un 50% creo que estaría mejor, ¿no? Ok, y miren, entonces aquí yo tendría una figura que me estaría mostrando la superficie de la proteína y también el cartoon de la proteína. Ok, voy a bajar un poquito, ahí está. Correcto, entonces miren, ahí ya no necesito hacerle ese bajar el contraste, no, sino aquí yo ya puedo observar a la proteína y al cartoon, ¿no? Entonces, bueno, si quiero puedo también bajar el contraste y depende de lo que uno quiere mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo combinar. De la misma forma yo puedo combinar, si se dan cuenta, la transparencia del cartoon. Ok, entonces voy a ponerle aquí, por ejemplo, hide surface, y le voy a poner show ribbon. No, show ribbon. Ok, y le voy a poner transparencia en el cartoon al 60%. Entonces aquí estoy colocando, enfatizando el ribbon, pero que se vea un poco el cartoon, ¿cierto? Y esto a mí me permite, por ejemplo, identificar un poco mejor las hélices alfa, ¿no? Que son estas hélices de aquí, y las hojas beta, que son las de aquí, ¿cierto? Hojas beta aquí. Ok, entonces son cosas que puedo hacer con el PyMol. No puedo combinar, por ejemplo, dos representaciones diferentes
y, por ejemplo, hacer figuras un poco más interesantes, ¿no? Es que en realidad todo depende, de la figura todo depende de lo que uno quiere mostrar, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno quiere mostrar, va diciendo, no, quiero enfatizar más esto, quiero enfatizar más el ribbon, más el cartoon, quiero enfatizar, no sé, una región específica de la proteína, ¿ok? Algo que también podemos hacer es... voy a poner height ribbon, ok, entonces aquí tenemos al cartoon, cierto, y por ejemplo le voy a poner show sticks, ok, entonces ahí tengo los sticks mostrando o sobrepuestos en el cartoon, cierto, pero es una imagen bastante no muy buena, ¿no? Visualmente es muy... Tiene mucho... no me permite ver bien la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo, por ejemplo, disminuir el diámetro de los sticks, ¿no? Porque si se dan cuenta, los sticks no están... son bastante gruesos, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo hacer? Venir aquí en Settings, Edit Alt, aquí en editar todo, me va a abrir una ventana que me permite editar todos los parámetros que existen, todos los parámetros que están aquí, todos los parámetros que están aquí. Entonces, si yo escribo aquí sticks, por ejemplo, stick, me va a mostrar todo lo que yo puedo hacer en relación a sticks, ¿ok? Puedo cambiar el color, puedo cambiarle el radio, puedo cambiarle la escala, la calidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a cambiar el radio de 0.25 a 0.15. Y miren, ¿vieron lo que pasó aquí? El diámetro, ok, perdón, el radio de los sticks ha disminuido bastante, ¿no? Entonces, lo puedo dejar en 15, por ejemplo. Aquí también ustedes pueden alterar la transparencia del sticks, ok, la calidad. Ok, si ustedes le aumentan, esto va a demandar mucho más esfuerzo de su tarjeta gráfica también. Okay, hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa que puedo hacer para mejorar un poco esto es, por ejemplo, venir aquí a Settings y donde dice, creo que es, sí, hace aquí Cartoon, le puedo poner esta opción de aquí. Y si observan, desaparecieron varias cosas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí observar los sticks, pero sin los carbonos alfa, ¿ok? O sea, me va a permitir observar a mí, por ejemplo, esta hélice que está aquí, simplemente mostrando de dónde salen las cadenas laterales, ¿ok? Así como esto, ¿no? Si se dan cuenta, la representación de la cadena principal está tomándole en cuenta de el cartoon, pero me muestra las cadenas laterales del sticks, disminuyéndole el diámetro, saliendo del cartoon, ¿no? Entonces no ven toda esa, no ven todos los átomos ahí haciendo una cosa que a veces no es tan fácil de interpretar, ¿no? Por ejemplo, esto ya es un poco más interesante si uno quiere mostrar una región específica de la proteína, mostrando todas las cadenas laterales en una con los elementos de estructura secundaria en hélices o en hojas beta, pero sin tener todos los átomos, ¿no? Entonces esto también me permite hacer, o sea, depende cómo combines, como le digo, depende cómo combines. Esto va a depender la presentación de tu figura, la interpretación de tu estructura, ¿no? Otras funcionalidades que nos puede dar PyMol es, como ya hemos visto hace un momento, se pudo observar las distancias en angstroms de los enlaces, ¿no? Pero eso era de una opción específica. Ahora, yo puedo calcular la distancia de enlace entre cualquier átomo de cualquier lado de la proteína. Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Vengo aquí en Bizart y le pongo en medidas. Si yo clic en Bizart medidas, aquí abajo me aparece una cosita, ¿cierto? Una nueva ventanita. Si yo clic aquí en distancia, me aparece para medir distancias, ángulos diedral, enlace polar, entre otras cosas. Lo voy a dejar en distancia simplemente. ¿Y qué es lo que necesitas para medir una distancia?
necesitas hacer clic en uno de los átomos y luego clic en el otro átomo que quieres medir la distancia. Y como vemos, aquí aparece la distancia de 5.5 angstroms entre este nitrógeno y este oxígeno que está aquí. ¿Correcto? Yo puedo medir también la distancia entre estos dos azufres de estas dos metioninas, que es de 4.7 angstroms. Y así podría yo comenzar a ver las distancias entre todos los átomos que yo quiero, ¿no? Si terminé de medir las distancias, le doy aquí en Down, que ok, voy a aceptar. Y como ven, aquí apareció una nueva pestañita aquí, ¿cierto? Que son de las distancias que he medido. Puedo alterar el color, lo puedo dejar, por ejemplo, no sé, blanco. Puedo quitarle el label porque no quiero que se muestre, ¿no? Como ven aquí, le eliminé el número de la distancia. Lo puedo, bueno, ya le vi que lo puedo colorear. Aquí no, bueno, y estas cosas que ya no necesitamos hacer, ¿no? Otra cosa que puedo hacer en Vaisar es realizar mutagénesis, por ejemplo, ¿no? De proteína. Entonces vengo aquí en mutagénesis de proteína y, por ejemplo, quiero hacer una mutación en este aminoácido de aquí. Ok, bueno, aquí no. Entonces, antes de seleccionar el aminoácido que quieres, bueno, sí, aquí ya se comenzó a mutar. Ok, ¿qué es lo que seleccionas? El aminoácido que quieres mutar. Y aquí donde dicen mutagénesis, aquí abajo donde dice no mutation, si tú haces clic, aparece el aminoácido por el cual quieres mutar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea una alanina. Entonces, miren, aquí ya no va a haber una fenilalanina, sino que después de aplicar la mutación, voy a darle aquí en Apply. Ya no es una fenilalanina, sino ahora es simplemente una alanina. Y he eliminado ese aminoácido de aquí. ¿Ok? Son cosas que uno puede hacer como para divertirse y como para, ¿no? Divertirse me refiero a eliminar todas las cadenas y hacer una mutación de lo que tú quieras. O para más o menos ver cuál podría, ojo esa palabra, podría ser el impacto de una mutación aquí, ¿no? Aquí había un aminoácido grande, un aminoácido hidrofóbico. Aquí había un aminoácido grande, un aminoácido hidrofóbico. Bueno, había, ¿no? Fenilalanina que probablemente estaba interactuando con estos aminoácidos hidrofóbicos. Y quizás eso ayudaría mucho a mantener a que esta hélice que está aquí interactúe con esta hélice que está aquí. Entonces, al eliminarla y ponerle una alanina, probablemente la fuerza que unía estas hélices disminuye un poco, ¿no? Entonces, nuevamente, como les digo, es para poder llegar a especular, a interpretar. Esto no es algo real, ¿no? Esto no es un dato que uno puede poner en una publicación. Es algo que tú puedes sugerir. ¿Para qué? Para hacer otro experimento, ¿no? Por ejemplo, ya hiciste esta mutación, pues bien, o pruébala experimentalmente si es que esto puede ser real, o al menos hazle, no sé, hazle un docking, si es que era, por ejemplo, un aminoácido importante para unirse a un ligando, y ver si es que se pierde la interacción, o hazle una dinámica, por ejemplo, entre estas dos hélices para ver si es que las hélices ya no están interactuando de la misma forma, se alejan un poco, ¿no? Entonces este tipo de aplicación la haces de esta forma. No, como les digo, es algo que tú puedes especular un poco, sugerir cosas. No es algo que tú puedes decir y que bueno, esto puede pasar y se acabó, ¿no? Entonces intenta hacer una cosa a más, y si no puedes, pues bueno, lamentablemente en una publicación no puede ir, pero en caso de tu tesis puede ir, ¿no? Como una sugerencia o una curiosidad o algo interesante, y eso inclusive puede generar una discusión con los miembros del jurado, por ejemplo, de una tesis, ¿no? Sí, ellos pueden estar de acuerdo, ¿no? Uno sienta el por qué podría ser interesante o no también contra ellos, ¿no? Ahora, en esa sección de mutaciones no necesariamente es para mutar. Si yo le hago clic, por ejemplo, a esta lisina de aquí y la dejo como una lisina, aquí, vamos a ver qué pasa. La computadora está un poquito lenta.
aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí la lisina que aparece, ¿no? No tiene la misma orientación de esta, ¿no? Entonces, esta parte de la mutación también me puede a mí poner diferentes orientaciones de la cadena. Si ustedes observan aquí detenidamente en la parte donde estoy con el mouse, aquí en la parte derecha inferior, ven algo que dice state, ¿no? Es un estado. Y ven que dice de 9 de 15. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo explorar, miren, diferentes estados de esta fenilalanina. Por ejemplo, el estado número 1 de los 15 es un estado un poco parecido a la estructura inicial, a la orientación inicial de la lisina. Yo puedo ir por el estado 2 y como ven ahora se acerca a este aminoácido. Este estado probablemente no se acepta. ¿Por qué? Porque como ven aquí, con este estado está habiendo una sobreposición de los átomos, están demasiado cerca y eso no es viable, no es posible. Entonces tú puedes ir explorando diferentes orientaciones. Por ejemplo, aquí no están tan cerca, ¿ok? Pero te sugiere que puede ocurrir un clash core, o sea, una sobreposición entre ellos. La orientación es parecida a la inicial. Aquí, bueno, aquí te indica que esto no va. Esto tampoco porque está muy cerca de este átomo. Este ahora está muy cerca del de acá. Y así uno puede explorar diferentes orientaciones, ¿no? Si tú le das aquí en play, miren, aparecen todas las orientaciones al mismo tiempo, ¿no? Si tú quieres grabar un videito, por ejemplo, de eso, pues sería chévere, ¿no? Está mostrando todas las posibles orientaciones según PyMol, ojo, que podría tener este aminoácido, ¿no? Entonces, aparentemente esta orientación que ha adoptado aquí sería la mejor entre ellas, ¿no? Voy a darle un stop. Y miren, esta orientación de aquí es un desastre, ¿no? Esa no es para esta cadena lateral. Ok, son cosas que uno puede hacer con el propio PyMol. Entonces tenemos medidas, mutagénesis. Esto de aquí no se puede aplicar ahora porque no es estructura. Aquí en display yo le puedo poner en este tipo de background aquí. La calidad le puedo, aquí en color le puedo poner para publicación si es que quieren. Y al final de todo, ¿cómo exporto la figura? Pues bien, ustedes pueden venir aquí en la sección de arriba donde dice Draw Ray. Le pueden colocar aquí el número de calidad que quieren, ¿no? Por ejemplo, le quieren poner unos 300 dpi, por ejemplo, que es de altísima calidad. Y le pueden dar Draw, que es una imagen de baja calidad, a pesar de que pongan 300 dpi, ¿ok? O le pueden poner el Ray. Yo voy a, por ejemplo, darle un height a todo esto, ok, para que me intente hacer una figura, no a 300 no mucho, sino a 200 dpi utilizando el slow. Y como ven, aquí aparentemente no aparece nada, pero ya apareció aquí. Entonces yo le puedo dar en File, exportar imagen como PNG y lo voy a poner aquí proteína. Y como ven aquí la proteína aparece sin fondo. Entonces si yo la quiero utilizar, por ejemplo, quiero hacer una figura para una presentación, miren, aparece la figura de la proteína. Aparece la figura de la proteína sin fondo, ¿no? Entonces yo lo puedo poner en donde yo quiera, ¿no? Entonces simplemente vienen aquí, y ya está. Entonces pueden poner la proteína en donde ustedes quieran, ¿no? Y una buena calidad, como ven aquí, ¿no? Le pueden quitar ¿cómo se llama? En display, no, aquí en settings, rendering, shadows, no, que ustedes no quieren que aparezca
las sombras de la proteína cuando están renderizando. Entonces ahí ya no aparece la sombra. Entonces le voy a llamar proteína 2. Entonces ahí ya no aparece la sombra, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, aparece la sombra de este aminoácido. En cambio aquí ya no aparecen esas sombras, ¿no? Entonces ahí depende cómo ustedes, la estética, ¿no? De más o menos cómo ustedes lo quieren, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí es la sombra del aminoácido que está aquí, pero aquí ya no aparece. Entonces pueden ponerlo con shadows, sin shadows, lo pueden poner en sticks, como ustedes quieran, ¿no? O sea, depende de qué es lo que ustedes quieren dar a conocer en esa figura, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Entonces depende qué es lo que ustedes quieren dar a conocer en las figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí es una figura, como ven, que mezcla la superficie de la proteína con aquí, por ejemplo, los dots, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero más o menos dar a conocer aquí? Que este aminoácido encaja específicamente en este hueco de la proteína y que este aminoácido debería ser único e importante. ¿Por qué? Porque solamente un aminoácido que se asemeja en esa estructura, en esa dimensión, volumen y naturaleza química, es la alanina. O sea, no hay otro aminoácido que se parece a la alanina. Por ejemplo, en términos de carga hay algunos que se parecen, en términos de tamaño también, pero en tamaño y tipo de aminoácido solamente la alanina, ¿no? Y vemos aquí que yo estoy enfatizando que esta región es hidrofóbica, la alanina es un aminoácido hidrofóbico, y que por lo tanto debería ser solo este que encajaría en esa posición, ¿no? Entonces, como les digo, depende de qué es lo que ustedes quieren mostrar en la estructura al momento de hacer estas figuras, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, algo interesante. Bueno, este. ¿No? Por ejemplo, aquí es una superficie pintando unas regiones específicas de la proteína, simplemente para demostrar que son regiones de la proteína que llaman el interés al momento de formar un complejo entre estas proteínas, ¿no? Son cosas que uno comienza a aprender. Ok, chicos, entonces eso es PyMol. Hay otras funciones. Ok, por ejemplo, sí, el objeto 2. Voy a mostrar todo en Cartoon, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trasladar estas proteínas, ¿no? Si no me equivoco, es translate cochetes 10 00 change. Miren, ¿ven? Entonces aquí le voy a poner menos 100 y miren, trasladé la molécula del resto, ¿no? Entonces son aún una única molécula. Si yo muevo, se mueven todas, pero lo que he hecho ha sido trasladar una de ellas 100 angstroms a la izquierda. Ok, son cosas que uno comienza a aprender con PyMol, ¿no? Hay bastantes cosas para hacer con PyMol. Hay muchas cosas interesantes que ustedes pueden aprender, ¿no? En PyMol puedo separar dos proteínas diferentes y trabajarlas a la vez. Sí, por ejemplo, lo que podrías hacer es crear dos objetos, ¿no? Seleccionas una de la proteína, creas un objeto de esa proteína, si es que están formando un complejo, y si no, abres dos proteínas al mismo tiempo, como es lo que yo tengo aquí, ¿no? Tengo el modelo y tenía la estructura tridimensional de la proteína por método experimental. Entonces aquí tengo dos proteínas y puedo comenzar a trabajarlas a la vez, ¿no? O sea, depende un poco de lo que quieres hacer con la proteína, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase. Mañana vamos a ver
un par de visualizadores más, no con tanta no, no con tanto detalle. Un ratito. No con tanto detalle, para darnos un poquito de tiempo para poder comenzar a ver algunas cosas también del modelamiento, ¿no? En fin, es que casi todos los visualizadores, como les digo, se parecen un poco. ¿Ok? Hay algunos que hacen mejor unas cosas, otros mejor otras cosas. Unos representan las proteínas de otra forma, la calidad del render es diferente. Pero en sí, el objetivo de ellos es que tú veas a la proteína, ¿no? Que tú la veas y la representes en cartoon, sticks, lo que tú quieras, ¿no? Para comenzar a hacer el análisis. Pero más o menos ese es el objetivo. ¿Ok? Y hay varios, ¿no? Creo que hay el Swiss Model, creo que se llama Swiss Viewer, una cosa así. Creo que también tiene un visualizador. Recuerdo que el primer visualizador de proteínas que yo usé en mi vida fue ese. ¿Ok? Después usé el PyMol y bueno, con PyMol me quedé y es por eso que es el que más utilizo y el que más sé. ¿Ok? Pero también hay, como les digo, el Quimera, hay el BMD, hay el PMB, hay del propio CSP4, en fin. Hay varias opciones que ustedes pueden usar. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Aparentemente no. Saben que pueden activar también el micrófono. Y si no, pues nos vemos mañana. Entonces a las 3 de la tarde de Perú. Ok, muchas gracias a ustedes también. Entonces nos vemos mañana. Cualquier cosa también pueden preguntar por el chat y yo de aquí ya voy dejando subiendo el video en YouTube para que ustedes lo puedan ver y pueden también practicar con PyMol, ¿yo? ¿Ok? Sí, pueden ir instalando, por ejemplo, el BMD o pueden ir instalando el Quimera, sería bueno, ¿no? Y bueno, el Jalview ya lo tienen instalado. Y creo que mañana vamos a ver solo hasta el Jalview. Y la otra semana ya vamos a hacer el script y usar Modeler, ¿no? Para poder obtener la estructura. ¿Ok, chicos? Entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.